Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Enclavado en la costa sur de Sicilia, a las afueras de la moderna ciudad de Agrigento, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más espectaculares del mundo, el Valle de los Templos. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga las ruinas de 7 templos griegos antiguos construidos durante la Edad de Oro de la ciudad-estado de Akragas en el siglo V a.C. De hecho, algunos afirman que las ruinas griegas mejor conservadas no se encuentran en Grecia, sino en Sicilia. Visitar el Valle de los Templos es un viaje al pasado que permite vislumbrar la grandeza y sofisticación de la civilización griega clásica. Descubrámoslo juntos. La antigua ciudad de Akragas, conocida en latín como Agrigentum, fue fundada alrededor del año 582 a.C. por colonos griegos procedentes de las ciudades de Yela y Rodas. Akragas creció rápidamente hasta convertirse en una de las ciudades más prósperas y pobladas del mundo griego. La riqueza y el poder de Akragas se basaban en una economía floreciente, sustentada en la agricultura, el comercio y la artesanía. La ciudad era especialmente famosa por su producción de aceite de oliva y vino, así como por su cerámica y sus textiles de alta calidad. En su época de esplendor, contaba con casi 200.000 habitantes y era una de las ciudades más ricas de la región. Akragas perduró hasta que fue conquistada por los cartagineses en el año 406 antes de nuestra era, quienes la dejaron en ruinas. Aunque fue reconstruida más tarde bajo el dominio romano, Akragas nunca recuperó su antigua gloria. En el valle había antiguamente 15 templos, de los cuales solo 7 yacen hoy en románticas ruinas entre olivares. En su momento, estos edificios estaban cubiertos con estuco blanco y decoraciones policromadas. Al acceder al yacimiento arqueológico, el primer templo que te recibe es el templo de Hera, o Juno Lacinia, construido alrededor del 450 a.C. El edificio, como los demás, está orientado hacia el este y tiene unas dimensiones impresionantes. Sobre una alta plataforma rectangular de 41 metros de largo por 20 de ancho, se alzan 30 columnas, aunque solo 16 con sus capiteles. Se cree que este templo servía como santuario tanto para las parejas de recién casados como para las mujeres cuyos maridos habían sido infieles. Desde el templo de Juno, y avanzando hacia el oeste, la vía sacra nos lleva hacia los otros templos. A lo lejos, se distingue el impresionante Templo de la Concordia. Fue erigido en el año 430 antes de nuestra era, y es la estructura de estilo dórico griego mejor conservada del mundo. Irónicamente, en el momento de su construcción, este era el edificio menos importante del Valle de los Templos. El Templo de la Concordia es una obra arquitectónica magistral, el epítome del genio helenístico. Sus proporciones son perfectas, con columnas esbeltas, una armonía sublime y refinamientos ópticos. La elegante columnata tiene una ligera curvatura y se inclina suavemente hacia el interior, un efecto que hace que las columnas parezcan rectas desde lejos. Esta misma ilusión óptica se puede apreciar también en el Partenón de Atenas. Su buen estado de conservación se debe a su conversión en iglesia cristiana en el siglo VI de nuestra era.
El Templo de la Concordia es el único en Sicilia que nunca se derrumbó. Originalmente, estaba dedicada a una deidad desconocida, y su nombre actual proviene de una inscripción, probablemente sin relación, encontrada en las cercanías. Se cree que en su origen, pudo haber estado consagrado a Castor y Pólux. Durante su periodo como iglesia, fue dedicado a los santos Pedro y Pablo. A la derecha del Templo de la Concordia se encuentra una estatua contemporánea de Ícaro, obra del artista polaco Igor Mitoraj. Esta escultura fue parte de una exposición en 2011 y es la única pieza que queda en el lugar. En las inmediaciones del Templo de la Concordia se hallan los restos de una necrópolis paleocristiana de origen postgriego, los siglos III y IV después de Cristo. La necrópolis fue excavada en los muros meridionales que una vez sirvieron de fortificación a los griegos. El muro de defensa de la antigua Akragas tenía una longitud de 12 kilómetros y una anchura de 1,5 metros. 9 puertas daban acceso a la antigua Akragas, de los cuales solo sobreviven los restos de la puerta 3. Siguiendo por la vía sacra, llegamos a la Villa Aurea. Esta construcción, mucho más reciente, del siglo XIX, es especialmente conocida por haber sido el hogar de Alexander Hardcastle. Hardcastle fue un apasionado mecenas de la arqueología que dedicó su considerable fortuna a la reconstrucción de los templos. El Templo de Hércules es la estructura más antigua del valle. En su época, fue uno de los templos más bellos de la antigüedad, aunque hoy en día solo quedan en pie algunas columnas, parcialmente en ruinas. Aún así, el templo es imponente y evocador. El templo estaba dedicado a Hércules, el héroe nacional de Sicilia y, en particular, de Agrigento. Los lugareños invocaban a Hércules para protegerse de pesadillas y terrores nocturnos. En su interior se encontraba una escultura de mármol de Hércules, cuyo torso fue recuperado y ahora se exhibe en el claustro del Museo Arqueológico, sitio que visitaremos más adelante. El templo de Zeus olímpico habría sido el templo dórico más grande jamás construido, de no haber sido destruido durante el saqueo cartaginés del año 406 a.C. El lugar permaneció en ruinas durante siglos, y el mármol fue reutilizado en el siglo XVIII para construir la moderna ciudad de Agrigento. Paseando entre las ruinas, uno se encuentra con unas figuras colosales, los telamones o atlantes. Se trata de cariátides masculinas gigantes que accionaban como columnas del templo de Zeus. Una de ellas se puede ver en posición vertical, mientras que otra se conserva en el Museo Arqueológico del Valle de los Templos. Otros templos en el valle incluyen el Templo de Vulcano, el Templo de los Dioscuros, reconstruido en el siglo XIX utilizando elementos originales, y el Templo de Esculapio, situado fuera del Parque Arqueológico principal. Por último, si visitas el Parque Arqueológico, reserva tiempo para conocer el Museo Arqueológico, situado a medio camino entre el Valle de los Templos y la actual Agrigento. La pieza central del museo es la impresionante reconstrucción de uno de los telamones que adornaban el templo de Zeus olímpico. Además, en el museo pueden admirarse esculturas romanas y una extensa colección de cerámicas griegas clásicas que datan de los siglos IV al III antes de nuestra era.
Próximo al museo se encuentran los restos de la antigua ágora griega, que estaba dividida en dos partes. La ágora inferior, donde se encontraban tiendas, un gimnasio y un área sagrada, y la ágora superior, que contaba con un ecclesiasterion, un espacio de reuniones públicas. En los años 60, las excavaciones del yacimiento sacaron a la luz una cavea, el primer monumento no religioso de la antigua Akragas que se descubrió. Construido en el siglo IV a.C., era un espacio donde los ciudadanos libres se reunían para discutir asuntos de Estado. El ecclesiasterion tenía capacidad para 3.000 personas en 22 filas de asientos. Cada sesión se iniciaba con el sacrificio de un ternero o un cerdo a Zeus. En la actualidad, el Valle de los Templos es una de las atracciones turísticas más populares de Sicilia, atrayendo a visitantes de todo el mundo. En temporada alta te recomendamos comprar tu entrada en línea para evitar las colas. La entrada al Valle de los Templos tiene un coste de 15 euros por adulto. Si planeas visitar también el Museo Arqueológico, puedes adquirir una entrada combinada por 20 euros. Existen descuentos para niños y varios colectivos. El parque abre todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Durante el verano, el horario se extiende hasta las 11 de la noche. En verano, prepárate para el calor. Sicilia es calurosa y no hay sombra en el Valle de los Templos. Si puedes, visita el yacimiento al atardecer o por la noche, cuando refresca y el lugar se ilumina con luces. El inconveniente es que en la oscuridad puede ser algo difícil ver las superficies irregulares del parque. Para recorrer el valle, lo más fácil es caminar, aunque hay que caminar bastante, unos 4 kilómetros para ver las ruinas más importantes. Por 3 euros puedes tomar un autobús lanzadera que conecta ambas entradas del parque y realiza 4 paradas. La visita al Valle de los Templos te llevará aproximadamente 3 horas a un ritmo tranquilo. El parque arqueológico ofrece sillas eléctricas gratuitas para visitantes con necesidades especiales. Este servicio es completamente gratuito y está disponible exclusivamente con reserva previa. El Valle de los Templos se encuentra a 130 kilómetros en coche desde Palermo, a 174 kilómetros desde Trapani y a 161 desde Catania. El parque arqueológico dispone de 2 aparcamientos cercanos a las entradas, con un coste de 3 euros por día. Desde Palermo, hay varios trenes diarios hacia Agrigento, y el trayecto dura aproximadamente 2 horas. Desde la estación de Agrigento, hay que caminar unos 3 kilómetros hasta la entrada al Valle de los Templos, aunque te recomendamos tomar el autobús número 2 y bajarte en la entrada del Templo de Juno. También puedes optar por un taxi compartido, que cuesta 5 euros por persona. El parque arqueológico cuenta con una cafetería, aseos públicos y fuentes de agua potable. Esperamos haberte inspirado a planificar una visita al Valle de los Templos en Agrigento. ¿Nos hemos ganado tu like? En el canal encontrarás más guías de viaje sobre Sicilia e Italia en general. Te invitamos a verlas y comentarlas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.